todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Fran, o Fusilactic, y como dice el título del video de hoy, les quiero mostrar uno de mis sketchbooks o croqueras más antiguas que tengo. Esta croquera, que es muy antigua, es del 2006 aproximadamente, probablemente un poquito más antigua, y es la única croquera que tengo de mis primeros dibujos. Lamentablemente me he cambiado mucho de casa y las que tenía anteriormente las boté a la basura, pero esta fue la única que mantuve conmigo, así que quiero que vayamos a revisar cómo ha cambiado mi estilo, cómo ha cambiado mi tipo de coloreado y qué cosas dibujaba en esa época. Así que acompáñenme. Bueno, esta croquera la tengo, como dije antes, desde el 2006 y la utilizaba más que nada para dibujar mis historias, mis personajes originales. Digamos que en esta croquera empecé como a retratar mis primeros personajes originales. Aquí, por ejemplo, pueden ver un cómic que hice en esa época y se nota mucho el cambio como de estilo entre uno y otro. Los ojos, por ejemplo, son mucho más redondeados, las caras son mucho más redondeadas. También en esta croquera trataba de utilizar el mayor espacio posible. Y me gustaba mucho en esa época un juego llamado Ragnarok Online. Me imaginaba un montón de cosas en relación a este juego, así que van a ver muchos dibujos de Ragnarok en este tour por mi sketchbook. Y me gustaban muchos, pero me da mucha pena porque no terminé de pintar este dibujo. De hecho, ahí dice como sin terminar. Todavía me faltaba mucha práctica de anatomía. Y aquí hay otro dibujo, por ejemplo, de Ragnarok Online. Dentro de este juego podías tener tu propio personaje y yo en este caso tenía este que se llamaba Phoenix, de hecho lo puedes leer aquí en la croquera, que resultaba ser una especie como de sacerdotisa que luego de que va como avanzando y madurando, de hecho se nota un poco en el dibujo, que va como creciendo incluso en porte y en edad, y era un personaje que me encantaba en el juego, entonces le hice como un homenaje a mi personaje de Ragnarok Online y es un juego que hasta el día de hoy todavía me gusta mucho. Y ya más adelante creé una serie de personajes. Tenía por ejemplo estos dos personajes que, si se dan cuenta, son un poco similares como en colores. Tenía otra serie de personajes que también nunca vieron la luz del día, no los dibujaba mucho, tenían un diseño de personaje muy extraño, pero eran mis primeros personajes originales y a pesar de todo igual les tengo mucho cariño. Esta página, por ejemplo, quería rellenarla por completo, pero de hecho tampoco la terminé. Hay muchos dibujos que nunca terminé y me sirvió bastante como para practicar, pero me da un poco de pena no haber terminado este dibujo. Y hay muchos dibujos que dejé sin terminar porque no me gustaba la composición que había quedado dentro de la página, no quedaba espacio para colorear o para hacer un fondo, como que no se entendía la intención del dibujo, entonces hay muchos dibujos que a mí, como persona, me frustraban mucho y no quería terminarlos, entonces muchos quedaron inconclusos. Creé muchos personajes a los que nunca les di como una segunda vuelta, pasaba a nuevos personajes porque quería hacer como nuevas cosas y por ejemplo, este dibujo me gustaba bastante porque aquí utilicé unos lápices de colores que me regaló mi abuelita. Y me acuerdo que pinté con mucho cariño este dibujo. De hecho me gusta mucho la mezcla de colores que quedaron como en la falda del uniforme o de los pantalones de él. Y recuerdo que me gustaba dibujar también muchas parejas, pero sus historias también nunca terminaban en nada. Y este personaje que pueden ver aquí, al que quería llegar, era una niña adolescente que tenía más o menos mi edad. Y a este personaje le atribuí demasiadas características como propias de mi personalidad. Entonces ella tenía como una banda y yo quería que fueran como a conciertos y cosas así, pero también nunca terminé su historia, pero la dibujé mucho. Más adelante la van a ver. Aquí nuevamente la dibujé a ella y les voy a mostrar los primeros dibujos que hice de este personaje. El primer dibujo que hice aquí, que también van a poder ver que es muy inspirado como en el estilo de Paroro, el antiguo que tenía él. A mí me encantaba el estilo de él porque utilizaba lápices y materiales muy sencillos como lápices de pasta o lapiceras y lápices de colores también de palo. Entonces yo decía como, si él puede lograr resultados increíbles con materiales muy baratos, yo también puedo. Entonces empecé a probar. De hecho aquí pueden ver que en el pelo se alcanza a notar como las rayas y la fuerza que apliqué con el lápiz pasta contra el pelo del personaje. Me da un poco de pena, pero me gustaba mucho este dibujo porque me gusta como logré las luces del pelo. Me gustaba este personaje, pero la perspectiva está horrible. Pero me gustaba la intención del dibujo. Entonces con el pasar de los años decidí a volver a tomar este personaje y lo volví a redibujar. Y traté, por ejemplo, de replicar el mismo fondo, pero en vez de poner las luces puse la guitarra como en una especie de fondo conceptual y arreglé un poco la perspectiva, pero aún así las proporciones de ella sobre el amplificador me quedaron muy extrañas. Ya para el 2010 volví a dibujarla porque de verdad era un personaje al que le tenía mucho cariño, pero sentía que a medida que yo también iba creciendo como persona, tenía que ir dejando un poco estos personajes que a mi sentido eran muy infantiles.
porque la personalidad de este personaje en especial era muy introvertida, pero aún así era como muy ruda. Entonces, por ejemplo, en este último dibujo que hice, traté de dibujarla también en otra perspectiva y la perspectiva quedó horrible de nuevo. Entonces, chicos, siempre sean perseverantes. Y de esta misma croquera saqué las hojas que les mostré anteriormente, porque las tenía en una carpeta para exhibirlas en los eventos a los que iba, como para que la gente que fuera a mi stand viera como el avance de mi estilo. Pero mi estilo ha cambiado un montón. O sea, incluso entre los mismos dibujos de un año a otro, las características de mis personajes han cambiado un montón. Y ya cuando llegaba al final de las croqueras como que no dibujaba tanto, me daba pena seguir dibujando porque sabía que en algún momento se iba a acabar. Pero chicos, las croqueras son para eso, son para dibujarlas, usarlas al máximo y cuando se acaben las guardan con mucho amor y se compran una nueva. Hubo un tiempo que ya más adelante me dio por dibujar con minas de colores y en ese tiempo solo vendían minas rojas, verdes y azules. Ahora hay una gran variedad de minas con las que pueden dibujar y hacer bocetos increíbles, pero en ese tiempo estaba muy obsesionada con el azul. Y el azul es un color que a mí me gusta mucho. Ya avanzando como en los años y en el tiempo, seguí dibujando aquí a mi personaje Angel. Traté de inventar una serie de personajes nuevos. Por ejemplo, este dibujo de la chica con estrellas me gustaba mucho cómo había quedado el coloreado. Aquí seguí usando los lápices de color Faber-Castell. Aquí hice como un autorretrato en uno de mis tantos estilos que tenía y me gustaba cómo había quedado el coloreado del pelo, aunque claro, mi pelo es un poco más oscuro. Y luego ese mismo personaje lo transformé como en este chibi que va por este camino y me gusta cómo quedó la perspectiva un poco del camino. Como que iba constantemente creando personajes nuevos uno tras otro. Esta niña que ven aquí como de pelo rosado se llamaba Amil y la utilicé para uno de mis primeros cómics que hice. Y tenía esta bolsita pequeña con la que cargaba sus cosas y tenía carita y era como su compañero de viajes. Siento que el concepto del personaje es muy infantil. Hubiera tal vez servido para un cuento, pero no para un cómic. Y como pueden ver, yo sigo dibujando líneas en la ropa de todos mis personajes. Por ejemplo, casi en todas las chicas que dibujaba tenían por lo menos que tener una prenda con líneas. Más bocetos sin terminar. Y en las últimas hojas de la croquera me gustaba como bocetear o probar los lápices que estaba usando en ese momento. Y si pueden ver, esta croquera de verdad está muy mal estado, por eso se le está saliendo la tapa de atrás. Pero aguantó muchos años. Y ya para ir cerrando esta tanda como de dibujos antiguos, quiero mostrarles esta carpetita en donde guardé algunas de las hojas que saqué de esta croquera y de otras antiguas. Volví a retomar como los mismos diseños que tenía antes y los convertía como a mi estilo actual. Aquí también tengo algunas de las primeras acuarelas que hice, que si quieren pueden ir a ver como el primer sketchbook tour que hice, que era de mis primeras croqueras de acuarela, que se los voy a dejar aquí en los links arribita. Esto es completamente otro año, 2010 por ahí, y estaba tratando de empezar a entintar con pincel y tinta, que es una muy buena práctica, pero cuesta un poco. Y se supone que era como una hada del bosque que podía hablar con los animales, y tenía como un reno que la guiaba, pero este reno tiene las piernas muy largas, y le gustaba cocinar y cosas así, pero también nunca terminé su historia. Si les gustaría que hiciera otro dibujo de este personaje, déjenmelo escrito en los comentarios, que tal vez suba algo aquí a mis redes sociales para que podamos comparar cómo ha cambiado mi estilo a lo largo de los años. Así que si les gustó este video, no olviden darle un me gusta, dejarme aquí abajito todos sus comentarios y me ayudaría mucho si comparten este u otro video de mi canal para poder también llegar a más personas. Y nos vemos la próxima semana en otro video. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan todo lo que se viene en este canal. Nos vemos. Adiós. ¿Cuántas veces voy a decir eso? No olviden suscribirse y no saben cuántas veces he grabado esto.